Desde que conocimos el recargado activo, los agujeros de emergencia y la emoción de partir a un Locust en dos con una motosierra, sabíamos que los shooters en tercera persona no volverían a ser iguales. Por eso, y a 15 años de su lanzamiento, creemos que llegó el momento de enumerar los mejores juegos de la serie de Gears of War. Comenzando con el peor. ¿Estás listo? Toma tu Lancer favorita, ejercita tus músculos que llegan hasta el cuello y acompáñanos en este nuevo conteo de peor a mejor. Hola, yo soy Mariana de Atomic KO y antes de que comience el video te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. ¡Comenzamos! Gears Pop. Gears no tiene tantos spin-offs como Halo, sin embargo, sí hay un par que meteremos en esta bonita lista. El primero es Gears Pop, una clase de clon de Clash Royale que se combina con la franquicia de Funko, por supuesto. Todo esto ambientado al universo de Gears of War. Se lanzó en agosto de 2019 para Android, iOS y Windows, justo a tiempo para la quinta entrega de Gears. En tan solo una semana, este juego ya tenía más de 1 millón de usuarios, pero parece que la popularidad bajó más rápido de lo previsto, pues desde abril de 2021 los servidores del juego cerraron. Quizá no resultó ser lo que los fans esperaban. Gears of War Judgment. Este spin-off de Gears es como el patito feo de los juegos de disparos. Se trata de un spin-off y una precuela de toda la franquicia. La historia nos cuenta por medio de flashbacks el juicio de Baird, pues usó sin autorización un misil. También aquí vemos un poco más de la historia de Augustus Cole y de la cadete Sofía Hendrick. La mayoría de las críticas citan cambios en el multijugador, que la campaña dura menos de 7 horas, con una historia que es aburrida y que, fuera de unas mini misiones a medio coser, esta es la fórmula de siempre sin innovaciones. Gears Tactics. Halo tuvo su propio StarCraft para llevarlo al género de estrategias gracias a Halo Wars, pero cuando Gears se acercó a este género, el resultado fue Gears Tactics, un juego donde los fans de los XCOM se sentirán como en casa, e irónicamente los fans de Gears of War también. Gears Tactics es una precuela de la trilogía original y nos cuenta la historia de Gabriel Díaz, padre de Kite. Tiene una buena historia, jugabilidad sólida y momentos muy memorables con jefes nuevos y conocidos. Lamentablemente puede sentirse innecesariamente largo, pues sus misiones secundarias no son exactamente opcionales. Gears of War 4. Luego de cerrar la trilogía, la serie de Gears of War cambió de manos. Ahora, en vez de que sus creadores Epic Games se encargaran de ella, la batuta pasó a The Coalition, un nuevo estudio de Microsoft. The Coalition se preocupó porque esta nueva entrega se sintiera como un juego de la serie y quizás exageraron demasiado, pues algunos fans sintieron que era más de lo mismo y con pocos cambios al núcleo de la jugabilidad. Por otro lado, JD como protagonista y la nueva facción enemiga con robots no impresionaron a nadie. Eso sí, fue agradable volver a ver a Cera en la campaña y ver cómo seguía la reconstrucción después de nuestras acciones en Gears 3. Gears 5. The Coalition agarró confianza para su segundo juego y presentó un montón de novedades en Gears 5. Aquí resaltan los segmentos de semimundo abierto que adicionan misiones secundarias y desbloqueables de personalización y mejoras para Jack. En esta secuela, Kite Díaz toma el protagónico, quien superó por mucho al plano de JD. Y hablando de JD, sin duda los fans no nos esperábamos que tuviéramos que tomar una decisión de vida o muerte casi al final, la cual posiblemente alterará cómo se desarrollan los eventos de Gears 6. ¿Y tú, a quién salvaste? Lo mejor de todo, los suscriptores de Game Pass tuvimos este juego sin costo adicional desde el día 1. Gears of War. Todas las historias épicas tienen un inicio, y en 2006 empezó la de Gears of War. Bueno, en realidad fue mucho antes, pues alrededor del 2000 surgió el primer concepto que se convertiría en esta amada franquicia. Todo comenzó con Unreal Warfare, un juego basado en multijugador que sería parte de la serie de Unreal. Aquí había distintas clases de personajes y mechas para una experiencia competitiva en arena de jugador contra jugador, o en contra de bots. Durante el desarrollo, la industria se vio más interesada en las campañas de un jugador, y así fue como el énfasis, nombre y jugabilidad de este concepto cambiaron por completo. Gears of War nos habla de Cera, un planeta similar a la Tierra pero con peor suerte. Luego de una gran guerra entre los humanos que duró casi 80 años, en un mal día empezaron a emerger Locust del suelo. Esto no se ve bien para la humanidad, pero aún hay esperanzas. Además de una campaña basada en un escuadrón y teniendo importantes innovaciones al sistema de cobertura, también resaltó el multijugador desde el primer juego, donde hasta 8 jugadores podían darse serruchazos cuando no estaban balaceando detrás de una cobertura. Por si fuera poco, Gears of War en su momento también destacó por su doblaje al español latinoamericano, el cual nos adentró aún más a estos grisáceos mundos donde no podíamos estar a salvo ni en la oscuridad por los molestos Kree. Bienvenido de nuevo al ejército, soldado.
Hoy el primer Gears podría verse simple y hasta feo, pero afortunadamente desde el 2015 está disponible una versión remasterizada llamada Ultimate Edition. Gears of War 3. En 2011 se cerró el último capítulo de una épica resistencia de humanos contra Locust. Gears of War 3 perfeccionó varios sistemas de armamento, cobertura y escuadrón que ya había propuesto, pero sin duda lo más importante fue darle fin a una emotiva historia con varios arcos narrativos. Por supuesto, resaltó el sacrificio de Dom, momento que todavía nos hace sacar lágrimas, masculinas o femeninas, dependiendo cuál sea tu caso. Del lado del multijugador, además, llegó Horda 2.0, una mejora grande al modo original que permitía que los jugadores construyeran defensas a su antojo. Y también está su contraparte, la modalidad de Beast, el cual es como Horda pero controlando la facción Locust. Además, también se lanzó una campaña adicional con el regreso del famoso General Ram. Una trilogía épica merecía un gran final, y con Gears of War 3 no hubo ningún decepcionado. Gears of War 2. Y el primer lugar es, por supuesto, para la segunda entrega principal de la serie. Gears of War 2 tomó todos nuestros elementos favoritos del primer juego y los hizo más grandes, más impactantes y más completos. Más armas, más mecánicas de juego que incluyen tomar enemigos como escudos o tener duelos de sierras. ¡Ay, qué bonito! Además, si te fijas bien, ahora hay un poco más de color. En Cera no están prohibidos los colores. Adicional a las modalidades de multijugador que ya conocíamos, aquí fue la primera vez que conocimos el adictivo modo Horda, el cual ponía a 5 jugadores a pelear en contra de olas y olas de fuerzas Locust. En esta historia, los Coalition of Ordered Governments continúan su inalcanzable lucha en contra de los Locust, quienes ahora intentan hundir las ciudades de Cera. Y bueno, si tuviéramos un salón de la fama de los momentos más impactantes y tristes en los videojuegos, sin duda estaría este épico y devastador momento en el que Dom encuentra a su esposa. Bueno, quizá habría sido mejor que no lo hubiera encontrado. Quizá, no se sabe. Ese recuerdo todavía hace que broten lágrimas y se deslizan por nuestros musculosos cachetes. Y así terminamos con este conteo de Gears of War. ¿Estás de acuerdo con la selección? ¿Cuál es tu juego favorito de la serie? ¿Cómo crees que lo ha hecho The Coalition hasta ahora? ¿Crees que es humanamente posible crecer tantos músculos como los miembros del COG? ¿O es porque los de Cera no son humanos? Cuéntanos en los comentarios. Además, no te olvides de darle like al video, compartirlo, suscribirte si aún no lo has hecho y presionar la campanita para estar al tanto de las novedades. Yo soy Mariana de Atomic KO. Hasta la próxima.